Pues buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición especial de la clase de Historia Universal. A continuación vamos a ver un tercer caso de cómo las ideas de la ilustración van a aplicarse, solamente que ahora nos vamos a eh, enfocar en lo que son las colonias españolas y portuguesas que tuvieron en América. Quiero empezar esta sesión con este meme que, bueno, no es tan preciso históricamente, pero sirve para ilustrar. Antes de dar comienzo a esto, me gustaría que me dijeran, quien sea, eh, cuáles eran los principios que se propusieron en la ilustración y que se comenzaron a aplicar en la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Ándale, Cari, ya empezó a ver, venga. Se proponía los derechos naturales del hombre y también una identidad individual. Se Ok, proponía también un destino manifestado y que ya no se que no se necesitaba una monarquía para que reinara un gobierno. También se te planteaban las primeras leyes, ¿no? Que no tenían que ver con un rey, sino con los burgueses, ¿se puede decir? con una palabra muy famosa, ¿no? Que aparece mucho en historia, pueblo. Ok, El perfecto. pueblo. Perdón ahí, ¿quién más? Adelante, adelante. Hay algunas cosas más que rescatar, aparte de lo que dijo Caris. Por lo menos hay tres que me interesan. Que se basaba también en la razón, ¿no? Esa es una. La razón. Si vemos ahí un cambio ideológico, que justo a partir de la razón y de la recuperación de la libertad es lo que fundamenta una serie de derechos naturales que se van a ver vertidos en qué. Aquí hay algo, digamos, nuevo, que se comienza a aplicar en los Estados Unidos ¿El y, libre mercado? bueno, además de eso, me ganaste ahí la palabra, además de eso, eh, va a Mm, ser algo que prevalece en la actualidad. Destino manifiesto. No, que eso más bien va a justificar el expansionismo estadounidense y su idea Mm, de superioridad. Eso y la doctrina Monroe. no. No, es algo que incluso nosotros Vimos. menos conocemos por materias como derecho y que bueno, para el caso de Thalía ¿Los y derechos de, naturales? no, Un y de social. una constitución, exacto, muy bien. Ah, Sí, una innovación que vamos a tener a partir de estos procesos y que se va a ver de forma más clara en los temas que, bueno, en lo que es la independencia hispanoamérica y por supuesto que en las revoluciones liberales del siglo XIX va a ser una constitución. Lo vimos con la independencia de las 13 colonias. En esa constitución se marcaba que los Estados Unidos, una república federal, shalá, shalá, shalá. En el caso de la Revolución Francesa, pues bueno, son las constituciones que se aplicaron en las distintas etapas del proceso revolucionario, que la de 1791, la no promulgada de 1793, la de 1796, e incluso en la era napoleónica tenemos un ejemplo claro de esto con el Código Napoleónico, ¿no? Entonces, esta es una prerrogativa que de aquí para el Real llegó para quedarse, que no va a ser tan fácil que se aplique, porque si ustedes recuerdan un poco, al final Napoleón sale derrotado y como vamos a ver más adelante, las potencias absolutistas van a intentar eh, reaplicar este sistema previo a la Revolución Francesa. Sin embargo, bueno, no va a ser posible. Va a haber una resistencia enorme y al final, bueno, el sistema político liberal, que es el que se desprende de la ilustración, pues llegó para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco vamos a ver un caso, les digo, muy especial que es la independencia de Hispanoamérica. Vamos a ver un poco las causas y los antecedentes para que vayan viendo cómo se armó este relajo y también los problemas que ya como naciones independientes van a enfrentar.
¿Sale? Que bueno, ese elemento que puso Caris, que es un tanto, va a ser justo la fundamentación ideológica de este nuevo sistema y que persiste hasta hoy y ya también por ahí recuperando otra participación que hace unos momentos se dio, pues va de manera armónica con el desarrollo del capitalismo industrial. Eso tampoco no me lo pierdan de vista, ¿sale? Entonces, bueno, vamos con las causas y antecedentes de la independencia de Hispanoamérica, ¿ok? Acuérdense que por lo menos acá con su servidor, sí reconoce una diferencia entre causas y antecedentes, pese a que en muchos materiales no lo toman en cuenta. Causas son las condiciones, es decir, los elementos que dieron pie a que se suscitara un problema. Y los antecedentes son los hechos previos. Sí hay una diferencia enorme. Por ejemplo, una causa de esta problemática que es la independencia de Hispanoamérica, pues es la propia decadencia del Imperio Español que va a suscitarse más o menos desde el último tercio del siglo XVII y se va a ver de una manera mucho, mucho más abierta a lo largo del siglo XVIII. Eso va a llevar a que en un intento por modernizarse, por a poner como una nación líder de Europa y también para mejorar la administración de sus colonias, la corona implementó lo que se conoce como las reformas borbónicas. ¿Sale? Voy para allá. Las reformas borbónicas van a ser importantes y las vamos a volver a ver en lo que es mi independencia de Nueva España, ya en Historia de México, porque va a restringir los derechos de los criollos, que para ese entonces ya se andaban metidos pues muy en lo profundo en la política y aspiraban a más. Entonces las reformas borbónicas es, Dewey, esa no es tu familia, tú sigues siendo un criollo, no aspires a ser un personaje como de mediana importancia. De ser obispo, olvídate de ser rey, olvídate de tener puestos muy altos, que ya empezaban a tenerlos, ¿eh? O sea, hubieron criollos que llegaron incluso a ocupar un curul en la Real Audiencia. Entonces, las reformas borbónicas fue para atrás, promueve una migración de España a las colonias para fortalecer el poder de los peninsulares, eleva impuestos, restringe la producción de ciertos bienes que se hacían aquí en América para favorecer el comercio español, va a ser más rígido con las separaciones raciales. Acuérdense en sus clases de primaria y secundaria que el Imperio Español estructuraba su sociedad no solamente con la cuestión del nacimiento, sino también del color de la piel. Habían castas. Y bueno, esto es consecuencia del constante intercambio genético, por no decir otra cosa, de los diferentes grupos que conforman la sociedad española, que es algo muy, muy, muy diferente a lo que vemos, por ejemplo, con los Estados Unidos, en donde ahí se intenta practicar una pureza racial. Acá no. Entonces, tenemos de chile, mole y pozole, pero los derechos no son iguales para todos. Y con las reformas borbónicas se restringe ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, llega a limitarse mucho el papel de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. Otra cuestión que también va a pegar en general al Imperio Español en América va a ser la caída de productos que fueron pilares de su economía, como la plata. Entonces, el cotorreo político que va a enfrentar la molestia y el descontento causado por la aplicación de las reformas borbónicas, las primeras señales de una crisis económica que después va a verse con más fuerza durante el siglo XIX
y lo propio de una sociedad desigual y culturalmente muy tradicional, porque bueno, ya en el seno de este conservadurismo cultural se está desarrollando lo que se conoce como el nacionalismo criollo, y entre otras cosas, pues eso va a ser un elemento que va a formar una identidad que va a romper con lo hispano. Por lo menos se va a asumir como diferente, y eso va a justificar el que los criollos, sobre todo, sean los mayores interesados en la independencia. Eso no quiere decir que las comunidades indígenas o los mulatos estuvieran a gustirri con el sistema colonial, por supuesto que no, también les iba de la chingada y hasta peor, pero su lógica era distinta. Con los criollos ya empezaba a visualizarse el ser un país aparte de España, ¿va? Que bueno, aquí también estamos viendo que se están enfrentando ideas e ideologías que nos llevan a ver que la independencia hispanoamericana es tremendamente mucho más difícil, sangrienta y caótica que otros procesos como por ejemplo el de Estados Unidos. Y que eso va a llevar a que cuando se independicen, estos territorios sean países muy débiles. O sea, son países que tienen un potencial económico cañón, pero por no tener claridad hacia dónde hay que ir para organizarlos como un Estado-nación fuerte, con, ay, se me fue el nombre, fuerte, sin crisis, pues bueno, Estado-nación. sí, un Estado-nación fuerte, que es estable, era la palabra que estaba buscando, estable, pues al final, pum, derivó que el siglo XIX para Hispanoamérica fuera un siglo de muchas guerras civiles, en todos lados, ¿eh? No nada más aquí en México. Entonces vemos que las raíces de muchos problemas vienen desde la propia independencia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se van a dar las circunstancias. Y una cuestión más, pues es la administración, o sea, chequen el mapa, o sea, el Imperio Español era grandísimo en América. Bueno, ahorita no chequen el mapa, que mi equipo se puso en el... Ahora sí, vean el mapa que está a la derecha de la expo, o sea, ay, perdón. Vean cuántos millones de kilómetros cuadrados, vean cuántos virreinatos tuvo España. La administración era un desafío. Pues nos da gratis que hubieran tantos problemas. ¿Sí, Caris? ¿Cómo le hacían para gobernar todo eso? Además con el virrey. Si era tantos kilómetros a España, ¿cómo lo intentaba? Pues en su momento tuvo una estructura burocrática bastante, ¿cómo llamarlo? Mm, precisa en cuanto a roles. Llegaron a ser muy disciplinados. Y otra cuestión era muy centralizada. Y eso va a llevar a que más o menos se pudieran. Pero los problemas siempre estuvieron, ¿eh? Siempre estuvieron. ¿Va? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todos los países que aparecen ahí de colores son los que estaban a cargo de España o no? Sí, sí. Bueno, hubieron algunos que no. Por ejemplo, por acá em, estaba... no, mentira, sí, todos. Estoy confundiendo con las Guyanas. No, pero las Guyanas están de este lado. No, sí es todo esto era España. Y en su momento, Portugal y España estuvieron unidos, entonces también Brasil. Pero bueno, ya después se separa Portugal de España y obviamente Brasil volvió al redil portugués. Pero todo esto era España. Todo esto era España. Entonces, imagínense, era un reto. Y también aquí cabe señalar que no en todos lados la presencia de la corona era fuerte. Hubieron lugares, por ejemplo, en el que existieron comunidades indígenas que de plano no se sometieron. O hubo un proceso de colonización muy ligero, como es el caso del norte de México.
que en el papel eran parte de la Nueva España, pero en la práctica, híjole, te encontrabas un español cada 10 kilómetros y un chorro de pueblos indígenas que tenían un grado muy alto de autonomía. Entonces ahí sí también una cosa es lo que acontecía en la realidad práctica y otra lo que nos dice esa realidad de los documentos. Pero sí, todo eso era de España. Todo eso. Pues vean originalmente lo que era la Nueva España. Porque también más o menos la jurisdicción de la Nueva España aplicaba a Centroamérica, entonces era bastante. Ahora, ñaca, 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 ¿cómo se van a dar las cosas? Cádiz mencionó algo muy importante en el chat. El estallido o lo que va a provocar el inicio del proceso de independencia de Hispanoamérica va a ser la invasión napoleónica de España. El por qué esto tiene que ver, pues bueno, al final el Napoleón llega a España originalmente para intentar atacar Portugal, que era aliada de Inglaterra. Y ustedes saben que Napoleón e Inglaterra siempre tenían broncas. Otra cuestión se debe a que en ese momento en España hay un fuerte conflicto al interior de la familia real. El rey Carlos IV no se lleva bien con su heredero, Fernando VII, y además el rey tiene un consejero francófilo que le choca a Fernando. Este cuate se apellida Goya. Y le chocaba más porque Goya, pues bueno, tenía encuentros íntimos con la mamá de Fernando en el Escorial, entonces, híjole, eso hacía que las cosas fueran muy difíciles allá en la madre patria. Es, en ese momento Napoleón aparentemente era un aliado de España, lo mandan a llamar para que intente ser una especie de señorita Laura de todo este cotorreo. Napoleón ve que la monarquía es débil, que estos dos son unos pelmazos de marca y que bueno, si quería en algún momento atacar Inglaterra, pues era necesario que España fuera parte de su imperio. Así es que se le hizo bien fácil de poner al rey, encarcelar pues sí tiene ese toque, fíjate, encarcelar a Fernando VII, los manda a Burdeos, que es una ciudad fronteriza entre España y Francia, ocupa el país con su ejército y pone a su hermano, un tal José Bonaparte, como rey de España. Le decían Pepe Botellas porque era algo aficionado al alcohol. El problema con el Pepe Botellas es que jamás fue aceptado por el pueblo español y esto derivó en una guerra de independencia en la propia España. Entonces, ustedes sabrán que el sistema de monarquía absolutista, perdón, la cabeza es el rey, pero no solamente en cuanto a toma de decisiones, sino que es un símbolo de la soberanía del país, es decir, de esta cualidad que tiene un territorio de tener, de tomar el rumbo de su propio destino en sus manos, ¿no? Entonces no está el rey, pues, y no quiero ser parte de Francia, los españoles curiosamente agarran estas ideas que vienen de la Ilustración para fundamentar el no ser anexados por los españoles, perdón, por los franceses. Y bueno, ahí se está dando una guerra muy gruesa. ¿Qué ocurre en Hispanoamérica? Que se enteran de que el rey está encarcelado, hay un vacío en el poder, no queremos ser franceses, y se llegó a la conclusión de, pues, nos independizamos, o por lo menos momentáneamente nos salimos de la casa materna. Entonces se organizan a lo largo de todo el territorio hispanoamericano conspiraciones para poder lograr por lo menos una autonomía, pero al principio pues los cachan. Los primeros años de esta lucha de independencia pues es terrible. Son varios reveses, lo vemos en todos lados. Los fieles, como en Sudamérica van a llamar a las tropas leales a la corona española, van a controlar los movimientos independentistas en lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador.
Aquí los principales líderes de la independencia, como Simón Bolívar, José Antonio de Sucre y otros tantos que andan por ahí, se percataron que para que sus planes pudieran tener éxito, primero tenían que ir corriendo tendrían que ir corriendo a los españoles de todo el territorio español de Sudamérica. No bastaba solamente con independizar un país, sino, órale, a freír espárragos de todos lados, ¿no? Entonces, eso, pues, está padre, se ve bonito porque parece como si fuera una versión histórica de los Avengers. Salían Bolívar con Sucre, San Martín y todos juntos como si fuera una gira de grupo de rock and roll. Van a empezar primero a independizar, después van a bajar hacia lo que es Bolivia, eh, Argentina, en donde San Martín pues ya había hecho la chamba, y todos unidos, les digo, como si fueran los Avengers, cruzan los Andes y van a Bernardo Higgins en la independencia de Chile. Después de haber independizado a Chile en 1817-18, se suben otra vez a Perú, que era el último bastión de la corona española en Sudamérica, y en dos batallas muy importantes, que es Ayacucho y Junín, van a correr completamente a los españoles. Hay un elemento que también va a jugar a favor de las independencias hispanoamericanas y va a ser el hecho de que el ejército que ya se preparaba para reconquistar el imperio español en América, pues nunca salió, porque ese ejército se va a levantar contra el rey de España. Sus oficiales eran liberales y eso pues va a hacer que en vez de partir hacia América, se regresen a Madrid y obliguen al rey español a aceptar una constitución que se había promulgado en 1810, una constitución que se conoce como la Constitución de Cádiz. ¿Sale? Entonces, eso de alguna manera va a ser a grosso modo la independencia de Hispanoamérica. Es muy interesante, por ahí en Netflix hay una serie que está medio aburrida, la verdad, que se llama Bolívar. Está más menos, pero no me agradó tanto, como que le falta acción. Hay otros materiales que son un poquito más precisos en cuanto a ese tema. Dentro de la música, pues, el trabajo de Bolívar va a inspirar una canción de Escape, que es un grupo español de ska, que curioso, que se llama El Libertador. Y deja ahí referencia al Che Guevara, ya en el siglo XX, intenta hacer una proeza muy parecida a la que en su momento hizo Bolívar, pero bueno, no le funcionó. Otra cuestión que quiero recuperar es el hecho de que no hay un proyecto de organizar al país estable al que todos estén de acuerdo, como sí sucedió con los Estados Unidos. Van a haber grupos, entre ellos la Iglesia Católica y los españoles que quedaron aquí, junto con algunos criollos pues, con mucho dinero, que no están muy de acuerdo con estas ideas de la ilustración, son muy conservadores. Entonces proponían que se mantuviera el orden que había durante el virreinato, con grupos sociales con privilegios, la mayoría jodida, y un sistema político que es centralista, bastante conservador. Por otra parte, tenemos a gente que no está muy de acuerdo y que plantea un sistema liberal, ¿no? Un gobierno representativo con una constitución en donde más o menos todos tenían derechos ante la ley. Digo más o menos porque tristemente en Latinoamérica siempre ha habido un proceso bastante violento de integración y de marginación respecto a las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Entonces, híjole, la cosa se puso bastante densa y muchas de estas repúblicas nacen con bastantes broncas, nacen débiles y bueno, eso va a hacer que los Estados Unidos pueda aprovecharse de la situación y volverse una potencia regional. Y en su momento, pues también
bastante expansionista. No, bueno, ahí México fue uno de los que más pagaron los platos rotos de esto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Preguntas? Sí, perdón. Adelante, Jimena. Eh, tengo una duda sobre, como tal, pues los representantes, o no sé cómo podría llamarles, los que están ahí en las imágenes. Ajá. ¿Hubo alguna como reunión o como alguna organización para que se fueran dando las independencias? Sí, hubieron ¿Cómo fue? juntas locales, que son como lo que hubo aquí en la Nueva España con las reuniones de conspiración. Al principio hubieron juntas locales que estuvieron como preparando el terreno de la independencia y ya después se asumieron como poderes representativos durante la guerra. Muchas de ellas no tuvieron larga vida porque en la primera etapa de este conflicto, las tropas leales a España pues van a controlar de nueva cuenta esas ciudades y obviamente esas juntas pues van a ser canceladas. Pero después van a volver a aparecer ya cuando las tropas insurgentes paulatinamente van dominando más territorios. En cuanto a reuniones, sí, nada más que ahí se me escapan los nombres y las fechas. No le tomé mucho cuidado, además, porque en el caso del examen únicamente les piden identificar líderes y la región que independiza. Así muy, muy básico y bueno, tampoco como que no de la mejor manera, ¿no? Cuando es un tema que promete para más. Pero ya después, y ahí me agarro para contarles un chismecito, Simón Bolívar ya había visto que los Estados Unidos andaban con intereses no muy legítimos, no muy pacíficos. Entonces, viendo que los Estados Unidos era un peligro, llegó a impulsar un movimiento de integración hispanoamericana, o sea, que toda Hispanoamérica fuera un país. Y de hecho, la Junta se da en Tacuba y aquí en México. Creo que en el 23 o 24, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, desafortunadamente fue un proyecto inviable. Habían muchas diferencias y además cada región pues tenía un proceso local muy distinto al otro, ¿no? Entonces no había manera. Pero bueno, ahí anduvo esa propuesta medio locochona. Entonces no sé si pude atender bien tu pregunta, Jimena. Sí, profe. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Por ahí con inquietud, dato que quieran anexar. No. Bueno, entonces vamos a ver algunos casos en específicos para evitar sorpresas en el examen. Son tres casos así muy rápidos. Ay, discúlpenme. Se me regresó. El primero de ellos es el de Brasil. Brasil se independiza en 1821 y la manera en cómo lo hace es bastante simpática. Es bastante simpática porque, como recordarán, pues Napoleón va persiguiendo a la familia real de Portugal, porque Portugal era aliada de Inglaterra, y ustedes sabrán que Nápoles y la Gran Bretaña siempre tenían pique. Entonces, la familia real portuguesa escapa, ayudadas por la flota de guerra de Gran Bretaña, y llegan a Brasil a refugiarse, pero llegan en un mal momento. Todos los vecinos andaban ahí agarrándose del chongo con España para independizarse. Entonces, en Brasil comienza a haber ciertas inquietudes. Entonces, la élite local va a pactar con el rey, pues la independencia. Y el rey dijo, órale va, se van a independizar de manera pacífica, aquí no va a haber guerras, pero la estructura que había durante el virreinato se va a mantener. Y mi hijo, que por cierto era como el hippie de la familia, va a ser el emperador. Pedro se llamaba el hijo de este señor. El rey de Portugal en ese entonces era Juan I de Brabanza. Entonces,
Eso es lo que de alguna manera pasó con Brasil. Que bueno, que después también como buen país latinoamericano tuvo sus broncas. ¿Ok? Vámonos con el caso de Centroamérica. Centroamérica es como el compa que te pide un ride. Centroamérica se va a integrar a México para así lograr su independencia. Va a ser parte del primer imperio mexicano. Les digo, es la época en donde México tiene su mayor extensión territorial, pero bueno, había muchas broncas. Y en el 23, cuando cae el imperio de Iturbide, esto, perdón, Centroamérica se separa de México, que bueno, no tiene manera de mantenerlo junto, y se arma un país, se llamaban Provincias Unidas de Hispanoamérica, pero tenían problemas y ya después se separaron en los 5 países que hoy conocemos: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Sí, la historia de Hispanoamérica es algo triste. Y obviamente pues también fue agandallada por los Estados Unidos. Y Cuba es el llamerito. Cuba fue el de los primeros territorios que los españoles dominaron aquí en América, pero el último junto con Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico en realidad no es independiente, ¿verdad? Pero el último en independizarse, y eso de una forma medio feíta, porque, bueno, Cuba después de muchas rebeliones e intentos de independizarse, en 1898 vuelve a levantarse en armas bajo el liderazgo de un poeta, José Martí. No todos los poetas son sacatones. Y lo que sucede es que los Estados Unidos en ese momento estaban teniendo broncas con España y se andan agarrando también del chongo. Obviamente Estados Unidos se mete a apoyar a los cubanos, pero desafortunadamente eso implica que Cuba queda dentro de del área de influencia de los Estados Unidos y eran pues, prácticamente colonia, desafortunadamente. Y ¡tarán! Al final eso pasó, digamos que la experiencia real que va a tener Cuba de su independencia, de ser un pueblo más o menos libre, va a ser con la revolución, pero bueno, sabemos que con el bloqueo que les impone los Estados Unidos y otras tantas cosas, pues va a estar complicado. Sí, pobre Cuba, también tiene una historia medio triste. ¿Vale? Bueno, con eso cerraríamos lo que es Hispanoamérica. No sé si tengan ahí alguna duda, pregunta, comentario, inquietud. ¿No? Bueno, pues, perfecto. Si quieren conocer un poquito más, pues bueno, aquí están las recomendaciones bibliográficas. En varias de ellas seguramente van a aparecer datos que em, vendrían en el examen, ¿no? Datos muy, muy básicos. Esa página de clases historia está buenísima porque vienen bien desarrolladitos los temas desde Renacimiento hasta, creo que Guerra Fría o Segunda Guerra Mundial. Está bien padre porque hasta incluyen tareas, exámenes de simulación. No, es la página de internet que yo siempre he querido hacer. Y por X o Y razón no he podido. Y está bien investigado. Esta página es oro puro. También
bueno, muy bien hasta esquemas, está hermoso esto. Portal Académico CCH es una página de apoyo académico que tiene la UNAM para sus estudiantes del CCH, no nada más en historia, que por cierto el material está bastante decente, sino también en otras materias. Entonces, busquen este tipo de repositorios de información, de plataformas, páginas, porque me parece que es lo más para poder escolares. Las guías y eso, desafortunadamente no vienen bien. Y son demasiados esquemáticos, ¿no? Quizás servirían para practicar, pero no está tan chido. Chequen eso, está muy bueno. Y desde la cultura nacional, pues, perdón, desde la cultura popular y todo eso, National Geographic, en las revistas, en el papel sigue teniendo mucha presencia, es muy buena. Ya el canal es otra cosa, no está tan chévere. Pero la revista todavía se súper defiende. Es todo un universo para que ustedes puedan reforzar mejor el tema. No se queden con lo habitual. ¿Sale? Bueno, vamos a ver ahora sí la continuation de esto. Les digo que aquí agregamos lo que son las revoluciones liberales del siglo XIX, que están muy fáciles. Y revolución industrial, que por cierto, esta parte me agrada bastante porque ñaca, le puedo poner un poquito de arte y ciencia, lo cual hace que la clase sea menos plana. ¿Ok? Así es que nos regresamos a Europa y bueno, hay un relajo. Derrotan a Napoleón en 1815 y las monarquías europeas que lo vencieron, pues tienen la difícil tarea de, ¿ahora qué fregados vamos a hacer? La verdad es que se quedaron muy traumados con lo que pasó con la Revolución Francesa y bueno, lo que hizo Chaparrito. Entonces, lo que van a intentar es... Dicen que la Revolución Francesa fue muy violenta, ¿no? Por lo de los reyes y así. Las Sí, decapitaciones en público y la sí, guillotina. sí, ahí te refieres a la época de terror. Sí, justo eso, ¿no? Entonces, bueno, a nadie, a más de uno no le pareció que guillotinaran a los reyes y pues, andaban con el miedo a todo lo que da, ¿no? Entonces ellos pensaban que lo mejor era restablecer el absolutismo, restaurarlo, evitar en la medida de lo posible nuevas revoluciones liberales, restringir otra vez los derechos y, a diferencia del pasado, pues ya no agarrarse del chongo. Porque en ese momento, de manera simultánea, ya estaba expandiéndose la revolución industrial y estas naciones ven que es necesario un poco de paz para poder tener una modernización económica, ¿no? Entonces, bueno, no obstante a estas transformaciones, a estas ajustes que llevan a un nuevo periodo de conservadurismo, lo que va a haber es que la experiencia de 1789 y el legado de Napoleón pues van a sembrar las semillas para nuevas oleadas revolucionarias. ¿Vale? Hay condiciones que van a llevar a este nuevo revolucionario y aquí nos vamos a centrar en dos de carácter ideológico, no menos tres, lo que es el romanticismo, el liberalismo político, que bueno, más o menos ya es un tema que hemos estado desmenuzando desde Ilustración, y el nacionalismo. ¿Sale? Viene un cuarto factor que no me lo pierdan de vista y es la revolución industrial. Aquí ya estamos ante una actualización hacia una economía de libre mercado. Entonces, esa manera de llevar a cabo la economía, pues evidentemente
no va a ser favorecida por una monarquía absolutista. Es más, hasta la limita. Así, nivel Dios. ¿No? Entonces hay muchos casos concretos que van a dar pie a esto. ¿Sale? Objetivos de esta primera parte de la sesión es ver que estos nuevos procesos revolucionarios van a ser una secuela de lo que pasó en 1789. Todo esto también forma parte de lo que es la conformación de los estados modernos nacionales. Que eso, bueno, es algo que ahorita vamos a ir viendo. Además de lo anterior, vamos a reconocer la importancia de la parte de las ideas. Y es que sin ideas no, no se puede, no se puede hacer algo más, ¿no? Si tenemos ideas arraigadas que no van acordes a lo que estamos haciendo, pues me atrevo a decir que lo que estaríamos realizando es una mera repetición, como si fuéramos zombies, porque no hay conciencia de lo que se está haciendo. Pero si sí hay esa relación, por ejemplo, el sentido del por qué estoy eligiendo la UNAM, entonces eso va a derivar en que haya una mayor firmeza en cuanto a lograr esos intereses, ¿no? Y bueno, ya de aquí, pues vamos a ver que estos son los ajustes políticos para que se pueda llevar a cabo lo que es la revolución industrial. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, todo bien. Muy bien, pues nos vamos a la época de la restauración absolutista. Este nuevo orden, o mejor dicho, la vuelta al viejo, va a institucionalizarse a partir de una reunión de las potencias vencedoras de Napoleón. A esa reunión se le va a llamar Congreso de Viena, que va a estar promovida por un señor que se llama Clemens von Metternich, quien en ese entonces era algo así como el canciller o el encargado de las relaciones exteriores del Imperio Austriaco. Entonces él va con con otros diplomáticos de Rusia, Prusia, Gran Bretaña, y les comenta, oigan, tenemos que detener las revoluciones y garantizar además que se restablezca el absolutismo. Entonces, para lograr esto tenemos que aliarnos. Y esa alianza le puso muy originalmente la Santa Alianza. Y no solamente eso, tenemos que conformar un ejército internacional que acuda al lugar en donde se vean brotes revolucionarios. Y ese ejército, que parece algo así como la OTAN del siglo XIX, se va a llamar los 100,000 hijos de San Luis. Entonces, con esto, pues más o menos se dan las garantías de restablecer el absolutismo. No, y bueno, más de uno está descontento, ¿no? A la par de ello, pues hay naciones, como es el caso de Italia, Alemania, que no están unificadas, otras tantas como Grecia, Bélgica, Holanda, Polonia, que planteaban una independencia, planteaban vivir de forma autónoma. Entonces, también hay una reacción a la ilustración que se va a dar desde el arte, que hablaba más hacia la cuestión de los sentimientos. Entonces, eso deja inquieto a mucha gente, y por si fuera poco, en estos 5 años de restauración absolutista, van a conformarse organizaciones liberales nacionalistas clandestinas, ¿sale? Entonces, ese es el entorno previo a las revoluciones. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Muy bien. Ahora nos vamos con el romanticismo. Aquí nos cruzamos con literatura y en general con arte. El romanticismo va a ser clasificado como ñaca, ñaca, ñaca.
Una corriente de pensamiento que va a surgir en países con tendencias conservadoras y tradicionales, como es el caso de Alemania, bueno, lo que más adelante hace Alemania y Gran Bretaña, cómo reacciona la ilustración. Y esta idea pues se va a expandir a otros lados, perdón, se va a extender, va a estar en España, en Estados Unidos, en Italia, Francia, entre otras. Sale incluso en México, aquí llega aunque un poquito después. En cada lugar va a tener cosas bien interesantes. Luego hablamos un, un poquito más de esta corriente que a mí en lo personal me gusta mucho, la vamos a volver a ver en ITE, pero bueno, ya para ir definiendo las cosas, pues va a ser un estilo que se va a caracterizar por reconocer la parte sensible del ser humano. Van a ser unos intensos y arrebatados de marca. Se va a recuperar el pasado anterior a la ilustración, de ahí que, por ejemplo, la historia aquí comienza a cojar un poquito más, se comienza a ver con buenos ojos la Edad Media, por ejemplo, la idea de comunidad, del respeto a la tradición, pero también se va a reivindicar la libertad. Tiene un toque ahí medio rebelde el romanticismo, es una cosa preciosa y compleja, ¿no? Y sobre todo la pasión. Por ahí les voy a compartir, escúchenlo cuando puedan, mi poema favorito, que por cierto es romántico, y no en el sentido de que hable del amor. Y bueno, destaca esta parte de vivir sin límites, ¿no? Es muy bello por su intensidad, que por cierto también me trae recuerdos porque en su momento, en un grupo con el que yo tocaba, logramos interpretar esta pieza. Fue algo muy lindo. Bueno, se lo dejo para que lo escuchen, pónganle atención a la letra y bueno, para ir cerrando la parte del romanticismo, esto se va a ver en la política, en la filosofía, obviamente en la historia y el arte en general, refiriéndome principalmente a que se ve en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en la literatura, en la música. Bueno, aquí, por ejemplo, Alexandra seguramente tendrá mayor conocimiento que yo acerca de lo que es la música romántica que forma parte de esta corriente culta, de esta corriente musical culta, pero en fin, es todo un rollo, ¿no? De este lado, por ejemplo, está uno de mis compositores favoritos, Paganini, que yo creo que si existiera en estos tiempos sería guitarrista de heavy metal. Ese güey tenía una velocidad a la hora de tocar, que hasta decían que tuvo un pacto con el diablo. Ya estás Sí, ahí. Sí, ¿no? Ah, pues de hecho debe ser de uno de tus santos patronos, ahora que me acuerdo. de hecho está una serie, bueno, yo la vi y Ajá, está muy buena, del Paganini, de que tuvo un pacto sí. con Dios y así, por eso tocaba súper padre, súper rápido y tenía una potencia que, uff, enamoraba. Sí, el Capriz número 20 y escúchenlo, El está capricho cañón. ¿Cuál? Perdón. Ajá, no, sí, el capricho número 20 sí que dijo. Sí, no está. ¿Y ya lo tocaste? No, profe. No, es que está bárbaro ese cuate. Por Sí, ahí sí, había otro que era el tritono o algo así en sí menor, que decían que era como una especie de música del diablo, porque tocaban unas notas que hasta hace no mucho eran prohibidas y toda una leyenda ese señor. Era un rockstar antes de que el rock comenzara. Sí, escuchen un poco de música romántica. Bueno, creo que ahí también Beethoven, ¿no? Está encuadrado. ajá, sí, profe, una parte de Beethoven está en la etapa del romanticismo. Ujú. Ujú. Creo que ahí pertenece la Sinfonía número 9, ¿no? Creo que sí, no recuerdo muy bien de él, pero sí. Ahí tenemos el himno de la alegría. Bueno, Ujú. em, hay otros más para que vean que esto se puede ver desde otras disciplinas. Otro elemento muy importante que va a ser, digamos, un ingrediente fundamental es el nacionalismo, que va a ser una corriente ideológica política que va a servir para reivindicar la idea de cada nación. Y que esta nación va a estar unida por una serie de elementos culturales que aparentemente todos sus habitantes poseen.
y que eso es lo que va a justificar que se constituyan como un Estado dentro de unas fronteras bien delimitadas. Básicamente el nacionalismo plantea que se conjunte a todos los habitantes del país en una cultura que se denomine nacional, con el objetivo de fomentar que tienen un montón de cosas parecidas y que este sentimiento de pertenencia e identidad vaya más allá de una persona, de la familia, de los clanes, el barrio o la región. Antes, por ejemplo, en mi caso, de ser de Xochimilco, soy mexicano. Digamos que sería un rollo ahí medio nacionalista. Y en ese punto, pues, se comienza a tomar mucha importancia la idea de un pasado en común, la idea de que la nación es una derivación de una serie de hechos que con el paso del tiempo la han formado y son elementos con los cuales se estructura la nación, ¿no? En nuestro caso sería independencia, los aztecas, Morelos, ¿no? Y demás. Entonces, esta cultura nacional o este nacionalismo se va a reforzar a partir de distintos símbolos, como es la idea de una bandera, de un himno nacional, incluso hasta una constitución étnica específica. ¿Sale el nacionalismo? Sí, más o menos. También hay mitos y leyendas que son propios de cada país, ¿no? Por ejemplo, la idea del rey Arturo para el caso de Inglaterra. Ahí me estás metiendo unas preguntas medio chonchas que sí me gustaría contestar, pero ahorita no, porque si no va a haber una confusión. Pero básicamente, si somos realistas, pues sí, esta idea de una nación tan homogénea, integrada de esa manera, es un mito. En tanto que en la realidad, como vamos a ver más adelante, y eso explica muchos problemas que ahora están sucediendo, la cosa es mucho más diversa, ¿no? Pero bueno, en este momento resulta porque justifica la existencia de este Estado-nación. Otra cuestión es el idioma y también la idea de una diferencia respecto a otros colectivos. Yo soy francés en tanto que no hablo alemán, en tanto que mi núcleo cultural es más latino que germánico y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en su momento el nacionalismo pues también va a generar muchos problemas, va a justificar acciones como una marginación tremenda, una homogenización, y bueno, si eso sucede en Europa, en otras latitudes, como es el caso de México, pues vamos a ver que el nacionalismo es infinitamente más agresivo y dañino. ¿No? Es todo un tema el nacionalismo. Y otra vez aparece en la música. ¿Ok? ¿Dudas con el nacionalismo? ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, ahí tenemos otro. Eso te lo explico en mi historia de México, Caris, porque si ahorita te contesto esa pregunta, le voy a robar minutos preciosos al tema. No le saco, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Bien, tercer elemento ideológico de estas revoluciones, el liberalismo, que como les decía va a ser una doctrina política que va a derivarse de los postulados de la Ilustración y que básicamente plantea que el individuo es libre frente al Estado, que goza de una serie de derechos naturales, que va a plantear una igualdad entre todas las personas. Ojo, ahí igualdad tiene ahí una pequeña trampilla. Plantea la idea de una soberanía nacional, el pueblo decide la forma que el gobierno mejor les favorezca, ¿no? O sea, aquí ya la idea de democracia está bastante palpable. Plantea una serie de libertades, entre ellas prensa, reunión, credo, y algo que va a ser muy significativo, y era lo que estábamos hablando antes, establece una constitución. En cuanto a la parte social, el liberalismo va a reconocer la idea del mérito. Tú llegas hasta donde te esfuerzas. Lo cual, si lo vemos de manera superficial, es algo que resulta incluso hasta revolucionario, pensando, por ejemplo, en las sociedades conservadoras previas a la Revolución Francesa, incluso al de ahora, ¿no?
Sin embargo, bueno, la idea del mérito encierra una trampa porque no cuestiona una serie de desventajas que vienen más allá de lo que hace el individuo y que a veces el mérito no es suficiente para poder tener una serie de reconocimientos, derechos y beneficios. Pensamos, por ejemplo, en los obreros, que aquí ya existen. Ellos tendrían el mérito de no enfrentar pobreza en tanto que trabajan 17 horas al día. Pero, ¿cuál es la realidad? Que a pesar de este esfuerzo, a pesar del mérito a ganarse el derecho del pan y no tener el estómago vacío, las circunstancias llevan, sobre todo la idea del salario, a que los obreros, pues bueno, la pasen bastante mal, ¿no? Otra cuestión del liberalismo político es que el dinero va a definir el lugar que se ocupa en la sociedad, de tal manera que hay ciudadanos propietarios que tienen plenitud de derechos políticos y sociales, aunque no sean de origen noble, pero bueno, tienes lana, adelante, pásale, eres parte del club. Y gente que no tiene ni en qué caerse muerta, entonces, bueno, ni siquiera pienses en votar, ¿no? Como es el caso de los trabajadores. Una cuestión también muy importante que sigue hasta la actualidad es la promoción de la movilidad social, de tú te haces a ti mismo, de, vaya, estas historias tipo en busca de la felicidad, que insisto, ante una sociedad de antiguo régimen, pues es bastante loable, pero ya en términos prácticos, pues no es tan justa, ¿no? Y eso hasta la fecha sigue siendo parte de nuestros criterios ético-morales. Sí, Caris. También el liberalismo es una postura muy conservadora, ¿no? Como dice, o sea, es una postura que tiene una estructura socioeconómica muy rígida en la cual es difícil moverse a los estratos socioeconómicos. ¿Cuál me dijiste? ¿El neoliberalismo? No, el liberalismo, el Ah, el liberalismo. liberalismo. Sí, no, aquí hay una dicotomía. Sí, en tanto que efectivamente, o sea, si tienes estas ventajas previas, ¿qué es lo que va a ser una causa del estallido de los movimientos obreros? O sea, si no tienes esas ventajas, ya chupaste faros. Aunque en el discurso te digan que por el simple hecho de ser humano, tienes una serie de derechos, manga. Si tú no vienes de una zona privilegiada, difícilmente la vas a salir adelante. Sí es estricto, ¿no? Pero esto también abre el camino a que gente que en el antiguo régimen no tenía ninguna mínima probabilidad de salir adelante, ahora sí lo haga. Porque sí hay casos en donde a partir del Sí, ya sé. esfuerzo pudieron amasar fortunas. O sea, pero son casos excepcionales. Se les digo, es una cuestión muy paradójica, muy paradójica, ¿no? Y bueno, y en el económico, que es lo que refuerza que sí, el liberalismo es una corriente de pensamiento y una doctrina netamente burguesa y procapitalista, es el reconocimiento de la propiedad privada y también de la noción de ir acumulando, ¿no? Que eso es, les digo, hasta la fecha, un ideal, ¿no? O sea, estudiamos, trabajamos, no solamente para satisfacer nuestras necesidades materiales, cubrirlas. A nadie le gusta ser pobre, diría un grupo chileno que me gusta mucho, pero buscamos ahorrar, buscamos acumular para consumir y en el mejor de los casos para tener un mayor acceso a mejores beneficios económicos, ¿no? A través de la inversión, a través de montar un negocio, entre otras cosas. Pero no asumimos la formación académica como parte de este desarrollo integral al cual deberíamos aspirar, ir un poco más allá de lo pragmático. Y sí, esta parte del esfuerzo, por ejemplo, ya desde aquí se comienza a ver, los bajos, hay una gran mayoría pobre y un pequeño grupo demográfico que está en buenas condiciones y que con todos estos cambios y los que vamos a ver con la revolución industrial se va a ir de lujo, ¿no? O sea, sí, efectivamente, el capitalismo, como ya aquí se está destacando, pues se sustenta en la desigualdad. Requiere la pobreza para funcionar.
Es paradójico, ¿no? Porque eso implica que no todos tengamos chance de consumir. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo todavía no me alcanza para comprar un PlayStation 5, que bueno, no lo deseo. O irme de concierto cada mes, que eso sí estaría padre. No me alcanza. Soy un consumidor limitado. Si estuviera enganchado que no este rollo de consumir, tarjeta de crédito con el que me endeudaría. Y bueno, ya ahorita que estamos en un nivel más extremo que en el siglo XIX, esa es la lógica por la cual se mueve la economía, a través del endeudamiento, a través de los créditos, no en el pago en efectivo. ¿Por qué? Porque no, muy pocos realmente tienen esa capacidad económica. Pónganse a pensar en eso, ¿no? En el siglo XIX, digamos que están algunas bases de lo que hoy estamos viviendo. Y para que se pueda aplicar todo esto, se requiere cambiar la estructura política. Aquí, por ejemplo, no me quiero adelantar, pero Marx tenía razón. Si no cambiamos la estructura política, si no se toma el poder, no vamos a hacer cambios profundos. Y las revoluciones liberales que vamos a ver a continuación son una prueba de ello. ¿Ustedes creen que las monarquías, los reyes que tenían poder, van a decir, ah, sí es cierto, ya somos anticuados, tenemos que cambiar para que nos vaya bien? Vamos a dar un poco más de derechos. ¿Ustedes piensan que lo van a hacer por las buenas? ¿Por entrar en razón, como dicen por ahí? Caris dice que no. ¿Los demás? No. Exacto, exacto. Quien está arriba siempre va a querer conservar su estatus y su posición. Y ningún cambio va a venir desde ahí. La gente que tiene el poder. Hay que presionar. Y eso fue lo que ocurrió con los 20. Eso es lo que va a finiquitar de alguna manera que la burguesía se empodere. Y aquí tenemos la primera oleada. Viene el 20. Hay cosas nuevas, por ejemplo, nuevas formas de lucha. Aquí hay algo también muy importante. Los militares de bajo y mediano rango son los que van a impulsar estas revoluciones. Y también la geografía va a ser importante. Se va a centrar específicamente en el Mediterráneo, que son en zonas donde la estructura del antiguo régimen es más vieja. Empieza en Italia, que bueno, ahí se combina con cuestiones nacionalistas, de integración. Tenemos el caso de la revolución de Mazarino. Grecia, que luchaba por su independencia. España, que están hasta el copete de Fernando VII. Y Francia se andaba metiendo en este cotorreo porque ya tenían hasta la 18. Los Países Bajos también van a estar ahí metidos. Y hay varios escenarios. Les decía, en España al principio va a triunfar, va a darse lo que es el trienio liberal. En Rusia se va a dar la revuelta decembrista, que entre otras cosas va a buscar la independencia de Polonia. En Italia tenemos casos de intentos de unificación, que les digo, no va a funcionar. Grecia y Serbia logran, más bien le hacen la guerra a los turcos para poder independizarse, que por cierto creo que es esta pregunta de examen. Y aquí se integran las independencias de Hispanoamérica. Aquí también llegan a encuadrarse. Sí, sí, justo, Alexandra. Muy bien, bien. Se ve que ahí repasaste eso. Eso me gustó. Felicidades, me hiciste la noche. Y bueno, en conclusión, todo iba muy bien, pero ¿qué falló? ¿Por qué fracasó? Por la reacción de las fuerzas de restauración. Los benditos 100,000 hijos de San Luis. ¿Sale? Y ahí también van a haber algunas intervenciones de potencias. Austria se mete a Italia y reprime a diestra y siniestra estos brotes revolucionarios. Francia va a invadir a España otra vez, pero para defender el derecho del rey. Y bueno, Rusia también hace lo propio con Polonia, ¿no? Entonces, fracasó. Vamos con el episodio 2. Esto hasta parece Star Wars, que son las de 1830, que aquí ya viene mucho, mucho más radical.
Aquí van a volverse a entremezclar de carácter nacionalista con ya intereses incluso hasta obreros. Aquí comenzamos a tener los primeros movimientos obreros. Vean cómo en un solo momento histórico van suscitándose varias cosas. Otra vez vemos el accionar de sociedades secretas como el movimiento de los carbonarios ahí en Italia, que buscan de alguna manera tumbar a estos reyes. ¿Dónde se van a dar? Bueno, aquí ahorita se los pongo. Tenemos el caso de Francia, que corren a Carlos X y entra un señor llamado Luis Felipe de Orleans, quien va a ser conocido como el rey burgués o el rey liberal, más o menos. Mantiene un cierto liberalismo, aunque un tanto restrictivo. Pero después se le va a subir lo absolutista. Luego está Bélgica, dato cultural, si les late la literatura, en este encuadre de la Revolución del 30 y el reinado de Luis Felipe, está ambientada una novela de Alexandre Dumas, muy bueno por cierto, que se llama El Conde de Montecristo. Sí está en esa época. Sí, la El Conde de Montecristo está padrísima. Exacto, van a darse lo que se conoce como monarquías constitucionales. Bien, bien hecho, Alexandra. Perfecto. Bélgica, por ejemplo, se va a separar de Holanda. España, esta revolución va a tomar el formato de una guerra de sucesión. Ser dos hermanos. Carlos, que va siendo absolutista, pero Chabelita como que ya cambia. Y ese conflicto se le va a conocer como las guerras carlistas. Y bueno, tenemos otra de los casos de Polonia, de Prusia y de Italia. Aquí no va a haber éxito. ¿Va? Veamos el mapa. Está un poquito más intenso que en 20. Aunque aquí no se vea bien. Y luego viene el 48, que va a ser conocida como la Primavera de los Pueblos, en donde todo eso se va a suscitar gracias a una negación de derechos y libertades que se tenían en varias zonas de Europa. El epicentro de esto va a ser nada más y nada menos que Francia otra vez. Francia es como Coca-Cola, siempre está en los grandes eventos. ¿Salen? Y bueno, aquí, por todo este relajo, va a ser conocida como la Primavera de los Pueblos. ¿Va? ¿Dudas con las revoluciones liberales burguesas? No, profe, todo bien. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pasemos a la revolución industrial. Este tema también está buenísimo. ¿Sale? Ahora, la revolución industrial, que ahorita vamos a ver de qué se trata, por su impacto va a tener estas dos perspectivas. ¿Sale? Y bueno, aquí me gusta ocupar literatura a manera de ejemplo. ¿Alguien ha leído a Julio Verne? Hace tiempo leí El viaje al centro de la Tierra.
Uf, de lujo, de los mejores. Vuelve con Julio, vuelve, ahora sí que vuelve con Julio. Te va a hacer pasar ratos muy amenos. Y si puedes, por ahí leer 20.000 leguas de viaje submarino y el viaje a la luna. ¿Qué encontraste en Julio Verne, Sofía? Ese del viaje a la luna creo que ya lo leí también. ¿Qué Me encontraste en suena. Julio? Pues no es una lectura muy fluida. Me Ujú. gusta bueno, mis, para mi niño me gusta como que vaya adentrándose a la lectura con ese tipo de lectura. De hecho, hay unos libros muy pequeños que van Ajá. en específico para niños y maneja autores como Edgar Allan Poe, Julio Verne, y están, Wow. Wow, wow. por ejemplo, mi hijo que hace sus reportes de Julio Verne, hay Ujú. palabras que se le complican por el vocabulario que maneja en la lectura. Es muy técnico, Julio Verne. Es muy, muy técnico. Se ve que el compa le entró macizo al rollo de la ciencia. ¿Quién más ha tenido la oportunidad de leer a Julio Verne? ¿No? ¿No han leído a Julio Verne? Cómo puede ser? Ah, perfecto. ¿Qué detectaste en Julio, querido Felipe? Pues lo que más me llamó la atención era sus ideas adelantadas tal vez a su época, revisando por ejemplo el viaje a la luna, muchas cosas hasta físicamente las acertaba, cuando ni siquiera se pensaba que fuera posible. Esos Ujú. detalles son los que a mí me llaman la atención. Sí, y bueno, Viajaba, ajá, ¿qué más? Perdón. sí que se mal viajaba, o sea que se adentraba mucho en ciertas cosas y se da mucho a la imaginación. Sí, en Viaje al Centro de la Tierra, cómo te va metiendo, ¿no? Hacia este mundo ahí medio jurásico. Y además Sí, escribía bastante bien, ¿no? Cómo eran esos animales, un montón de cosas que dices, órale, güey, ni en National Geographic. Bueno, algo que recupero con Julio Verne y que lo relaciono con la Revolución Industrial, y bueno, quienes lo habrán leído ya me desmentirán o no, y es que el señor tiene una visión bastante positiva de la tecnología y en general del futuro. No se da la impresión que en la literatura de Julio Verne se asume que el ser humano, puta, es el top del mundo, que no hay límite para la ciencia, para la tecnología, que no, o sea, somos lo más chingón de la civilización. Y bueno, toda esta parte de la aventura, ¿no? Porque si algo distingue a las novelas de Julio Verne es siempre la presencia de la aventura. Ah, vamos para allá. Calmantes Montes, Caris, no te me adelantes, no te me adelantes. Bien, entonces, bueno, la revolución industrial va a desencadenar esta perspectiva de presente y de futuro. Y se puede decir evidentemente, sí, que también, bueno, yo pienso que el autor fue como que inició la ciencia ficción con sus escritos, ¿no? Por todo lo que va metiendo. sí, junto con el autor de Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que también está precioso y bien intenso ese libro. Pero sí, y yo comparto contigo esa opinión de que ahí tenemos los antecedentes de la ciencia ficción. Y les digo, lo que recupero, los aportes de la revolución industrial dieron a la gente esta forma de pensar de que ya llegamos al top de la civilización, que el ser humano es lo mejor, y sobre todo la sociedad europea, no toda la humanidad, los europeos. Y que bueno, ya un poco conectando con lo que Caris mencionó en el chat, de alguna forma va a ser que los europeos se asuman como güeyes, o sea, nosotros somos punto y aparte. Y como somos la cúspide de la civilización,
justificamos que el ser humano no solamente es el centro del universo, sino que puede dominar al planeta. O sea, ahí se afianza esta idea del entorno como mero proveedor de materias primas. De ahí que los desastres ambientales que también va a provocar la revolución no se tengan sin cuidado, que la sociedad europea, por ejemplo, aquí me voy a poner muy Greenpeace, pues no tenga crudas morales por haber extinguido especies en ese periodo, que es la época además de los safaris. Justo este desarrollo de conocimiento, de ciencia, de tecnología, generó que el ser humano se sintiera dueño del mundo y lo manejara también un tanto irresponsablemente. Que bueno, ya con la globalización, como lo vamos a ver después en geografía, pues la cosa se puso peor, ¿no? Pero justo hablando de este lado negativo, la revolución industrial también va a traer consigo esta perspectiva de, güey, aguanta, párale. Porque lo que tú puedas crear y conocer se te puede volver contra ti, ¿eh? Así es que bájale 2 rayitas. Y eso más o menos lo ejemplifica esta novela, no sé si la ubiquen, de Julio. Lo voy a escuchar, ¿eh? Lo voy a escuchar. No sé si ubiquen esta novela, ¿cuál es? Ajá. Sí, de hecho hay un personaje en esta novela que tiene al principio esa carga de, ay, no sea, güey, nosotros somos la Coca-Cola en el desierto, la última Coca-Cola en el desierto. No, no ubican qué novela es. ¿Cuál, profesor? Disculpe. La que está aquí. La que está aquí. ¿En la imagen? Ajá, a ver, déjenme, ahorita se las señalo. Esta. ¿Es Frankenstein? Ajá, ¿alguien ha leído Frankenstein? Yo. He visto la película. Bien. Bueno, la película, depende de qué versión agarren, pero recupera un poco eso, que por cierto, hay una buena ópera rock hecha en México sobre Frankenstein. ¿En serio? Sí, la compuso el cantante de La Cuca. La Cuca es un grupo de rock mexicano muy destacado en los años 90, su vocalista, que le gustan rollos goticones y de ciencia ficción, se rifó a hacer un ópera rock sobre Doctor Frankenstein, se llama. Ahora con Prime Video tienes... Se las voy a compartir también para que le den ahí una caladita. Está precioso, ¿eh? Es un trabajo muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Y que respeta, por cierto, supo adaptar bien la trama de la novela. Pero bueno, ¿por qué pongo a Frankenstein como este contraste respecto a Julio Verne? Dime, Caris. Porque Mary Shelley veía todas estas, o sea, revoluciones tecnológicas que se apartaban más de lo natural. Por eso este Frankenstein está, bueno, el monstruo de Frankenstein está hecho con partes de diferentes muertos. Y ella lo ve como una
¿puedo decirlo? Como un pecado hacia la naturaleza tratar de controlar hasta la naturaleza de la muerte. O sea, ella era muy pesimista en este sentido. Y decía que la tecnología Justo. que fuera muy buena, también hay límites que no puedes rebasar. También como Claro, a Frankenstein en la misma novela, o sea, al monstruo. El monstruo quería ser amado, pero nadie lo podía amar porque era una abominación de la naturaleza. era diferente. Ujú. Ujú. Mary Y Shelley, bueno, las ajá, pioneras de ciencia ficción, ¿no? También. sí, y del terror, Ujú. era era un crack esa mujer. Buen escritor. Sí, 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 muy buena escritora. Bueno, en general, esa generación de románticos ingleses la rompieron cañona, porque por ahí estaba Lord Byron, que por cierto murió en Grecia, peleando a favor de la independencia de Grecia. Es que eran muy intensos con sus ideales. Em, También por ahí andaba este John Polidori, Mary Shelley, Walter Scott. Bueno, ahí la literatura romántica es la onda. Y sí, justo eso, ¿no? Otra cuestión que también yo destaco de Frankenstein es la parte de la ética, que bueno, ahora se ha vuelto un tanto popular con el rollo de la bioética. ¿Hasta dónde podemos llegar? Mientras que Julio Verne dice, nah, la tecnología es muy chida y todo el rollo, Shelley dice, aguas, güey. Porque como comentó Cari, si tú trasciendes ciertos límites, lo que estás creando se puede ir en contra tuya y te puede destruir. Que bueno, básicamente es uno de los argumentos centrales que tiene Frankenstein, ¿no? Entonces, la revolución industrial va a traer eso consigo, va a tener ese doble efecto. Pero entonces, ¿qué sería la revolución industrial? Partiendo Pues de, yo ajá, pienso que, bueno, que es el implemento ya de maquinaria, ¿no? Más que nada en el ámbito textil es donde empiezan a implementar las ujú, máquinas. Empieza a haber sí, ya un cambio pues tecnológico, ¿no? Hasta ujú, casi a inicios de la Primera Guerra Mundial. ujú, sí, tienes mucha razón. Aquí nada más complementaría que va a ser una serie de cambios económicos que definitivamente va a plantear la sustitución parcial de la mano de obra humana por las máquinas. Por las máquinas. Y eso conlleva también a fuertes cambios sociales. Exactamente, sí, exacto. Y digo cambio parcial porque nunca se va a sustituir enteramente la fuerza de trabajo del ser humano. Más bien se va a especializar, pero sí va a haber una mayor presencia. La revolución industrial va a surgir en Inglaterra a fines del 18 con la finalidad de cubrir la demanda que se estaba haciendo en ese momento de los productos manufactureros provenientes de ese país, sobre todo América, que era un gran mercado. ¿Recuerdan cómo se producían mercancías antes de la revolución industrial? Y bueno, creo que es algo que voy a ver en mi clase de economía. Era mayormente a mano. Era muy Exactamente. Por eso tomaba más tiempo. Había veces que en la ruta de la seda, por ejemplo, cuando se Ujú. transportaban los de cotón, ¿cómo se llamaban en español? De algodón, los Ajá. rollitos se descomponían y eso hacía la producción de algodón muy difícil. Con la revolución industrial hubo un boom de algodón y eso permitió que las ropas fueran más baratas y que también la mano de obra ya especializada a partir de la automatización Ujú. hubo un boom en el capital y en el imperialismo, ya que las potencias buscaban más mano de Recursos. obra especializada y recursos Claro. y barata. Perfecto. Fenomenal. Ahora va la pregunta del millón. ¿Por qué en Inglaterra y no en Francia o en España, que era el que dominaba mayormente América? O Prusia, Austria. ¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué en Inglaterra? Adelante, Caris.
porque la burguesía salió con la monarquía y también hubo fue donde nació la máquina de vapor. Justo, tocaste dos elementos muy importantes. La primera de ellas es porque efectivamente hubo una alianza de la burguesía con la nobleza, que eso va a que el poder político se pusiera al servicio del económico y facilitara este proceso en el que las comunidades campesinas y los gremios perdieran los medios de producción a favor de lo que, bueno, más adelante serían los empresarios. ¿Sale? La otra es que Inglaterra tenía un entorno de tolerancia y de interés por el desarrollo científico, Newton, por ejemplo, que va a dar pie a que ahí se invente la máquina de vapor. Eso, pues bueno, no son condiciones que vemos en otros lados, pero que sí más adelante van a ser posibles gracias a estos cambios que van a traer consigo las revoluciones burguesas, para que vean que todo va conectado. ¿Sale? Entonces, para ir redondo un poco, exacto, bueno, más que recursos, tenía los medios, porque por ejemplo, para la textil, Gran Bretaña era un país ganadero especializado en la cría de ovejas. Pero además contaba con colonias que producían un montón de algodón. Y sí, poseía también espacios donde había un excedente de minerales, específicamente del carbón. Bien, este tema ya se lo saben de lujo. Perfecto. ¿No? Y bueno, aquí entendemos el que haya sido tan importante la construcción de navíos, pero no solamente es eso, también otra vez reitero, el impacto que van a tener las revoluciones burguesas. Sí, está padre esto de los derechos y la fregada, pero un gobierno liberal representativo como es el que se empieza a implementar, garantiza que de alguna manera el libre comercio se pueda desarrollar, se desarrolle la industria, se pueda desarrollar la ciencia, se legitima a través de un Estado de Derecho, ojo mis abogados, la propiedad privada y por consecuencia la desigualdad, pero sin cancelar la libertad individual que es necesaria pues para acumular lana, para ser empresario, para que haya ahí después una que otra excepción en el sentido de que, güey, en busca de la felicidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Por eso los reyes dejan de pasar de moda, bueno, los absolutistas, porque reyes van a seguir. Algo también muy importante y que tiene que ver con la educación, y oh, qué bueno que apareció, ya lo extrañaba, es la parte formativa. Que bueno, esta es una herencia que viene del siglo de las luces, pero que aquí ya va a comenzar a tener esta parte pragmática que incluso en la actualidad forma parte de nuestros principios. Estudia, hijo, en la universidad para que encuentres un buen trabajo. Que lo que les decía al principio de la sesión, ¿no? Viene este ideal de mandarte a la escuela para que seas una mano de obra, pues sí, especializada y puedas ser una pieza clave en los procesos de producción y, bueno, ganes dinero. Sin embargo, también aquí va a haber una estandarización de la educación. Veamos la otra cara de la moneda. Va a ampliarse el sistema educativo, pero para de alguna manera formar masas de mano de obra que tuvieran los conocimientos indispensables para poder trabajar. ¿No? La idea de la meritocracia también. Y aquí mucho tiene que ver la parte ideológica. Estos valores desprendidos del protestantismo, el esfuerzo, el trabajo, el ocio es un pecado. No duermas todo el tiempo, mejor ponte a casa, ¿no? Chíngale, da lo mejor de ti. Aunque al final estés arrastrándote como si fueras un zombie, no tienes que hacerlo. La fe en la ciencia, la idea de ahorrar también es otra cosa que se me escapaba, la idea del ahorra para que te puedas comprar cosillas. Sí, desde ahí empieza un poquito, ¿no? Entonces, son cosas que van a irse dando
Y va a derivar en lo que es la revolución industrial, que bueno, vamos a dividirla en dos fases. La primera, que va de 1780 más o menos, hasta la primera mitad del siglo XIX, y que va a tener como eje principal la máquina de vapor por James Watt y el uso de materias primas como el carbón y el algodón. Y esto en tenor a que, bueno, la principal fuente de energía o que lo que mueve realmente a las máquinas es el vapor. Y en segundo término, pues que la industria textil es la pieza clave para el desarrollo industrial. ¿Sale, Caris? Ahí querías comentar algo. Ah, que también todo, aquí viene todo el mito de la educación, ¿no? También, de las calificaciones, de la motivación y cómo esto también influye a la meritocracia y cómo empieza, al menos desde la especialización de la mano de obra, también se empieza a autocastigar más la mano de obra, ¿no? Sí, Que pero ya que hay más cantidad de mano de obra especializada y por eso hay se baja el valor de la mano de obra, ya que hay una especialización y hay más monto, una mayor demanda de mano de obra. económicamente ya no es tan soluble, creo. Exacto, pero no solamente nos quedemos con la parte oscura de la historia, que es innegable. Yo estoy de acuerdo contigo, Aumentar pero el también, y eso está bien. ajá, pero también al final la educación, y eso también es innegable, y de alguna manera todos somos producto de ese proceso histórico, que la educación fue un elemento y ha sido y es Importante. importante por la movilidad social. Y aparte Sí, también tener conocimiento, ¿no? sí, Simplemente justo eso. He es- ahí que veamos a la educación no como esta cura mágica de los males sociales y que, pum, de la noche a la mañana, ching, ya vas a tener lana y vivieron felices para siempre. No, sino definitivamente no, pero tampoco quedarnos con la idea de que la educación, maldito, nos roban las ideas, nos chupan el alma, no vayas a la escuela porque terminas siendo un alienado, ¿no? Una persona sometida y agradecida al sistema. No hay que irnos por ese rollo, ¿no? El hecho de que aquí ya comience a haber una educación pública, de alguna manera genera que la gente que anteriormente no tenía oportunidades, comience a verlas. Limitadas, sí, definitivamente. Y es parte de la naturaleza compleja que trae consigo la educación, pero es innegable que fue un vehículo de movimiento de movilidad social, que la educación, sobre todo la pública, curiosamente, es también un nicho de resistencia ante los embates de desigualdad. Y no es aquí por tirar miércoles a la educación privada, y ahorita pues estoy empleado por la educación privada, mm, eh, pero en la educación pública, curiosamente, pese a todas las broncas que tiene, que insisto, no las romantizo, pero pese a todas las broncas que tiene la educación pública, es en donde tienes mejores condiciones para formarte un pensamiento crítico, es decir, una serie de perspectivas que te lleven a cuestionar tu realidad, que te lleven a cuestionarte a ti mismo, que vayas más allá de lo pragmático, lo que te dicen útil cotidianamente hablando. En la educación privada, no. En la educación privada, aunque te puedes topar un loquito como yo, mayormente la ideología es no, sométete, obedece, ve a la educación como un bien de consumo, como una inversión que más adelante aparentemente te va a dar dinero y bueno, se desconecta la parte formativa de la problemática de tu entorno. No y estoy diciendo, ajá, analítica y temporal y también del lugar. Es lo que he estado viendo. exacto. No estoy diciendo que todos los colegios privados son unos inhumanos, hijos de puta y la chingada, ¿no? Pero tienen que Bueno, vender. algunos sí. Pero Tienen, vaya, su naturaleza es distinta a lo que te pudieras encontrar en educación pública, que insisto, también eso lleva a entender porque en la actualidad tenemos carencias en el educativo público mexicano, más allá de lo que le correspondería al Estado, si se da esa vulnerabilidad, es porque aún sigue promoviendo la idea de que lo que realmente vale la pena es lo que tienes que comprar. O sea, se viene la lógica de el derecho como una mercantilización. No es un derecho, es un bien que tú te lo tienes que ganar.
Y que bueno, eso corresponde un poquito más a lo que Bueno, se está dando en los últimos 40 años, ¿no? El famoso neoliberalismo. Que bueno, eso en su momento, guárdenme ese pollito porque lo vamos a tocar en otro tema y en otras materias, ¿no? Aquí lo que destaco es que cuestiones que en la actualidad son muy comunes, muy cotidianas, como la educación, ya aparece de manera formal, por lo menos los primeros pincelazos. Creo que me atrevo a decir que con mayor plenitud pues, va a ser el siglo XX, pero aquí ya están las primeras bases. Ahora, volviendo un poco al tema de la primera revolución industrial, las industrias que se van a desarrollar van a ser aquellas que van a tocar transporte, que van a tocar textil o que van a acompañar el proceso de producción y consumo de bienes textiles. Por ejemplo, bueno, no solamente las telas provienen de la lana, ¿no? También el algodón, entonces la agricultura va a ser muy importante. Tenemos el involucramiento de nuevos materiales, como vamos a ver una migración del campo a la ciudad por el establecimiento de las fábricas que van a estar habido. Entonces, las ciudades al crecer van a requerir sí o sí un avance en la ingeniería. Vamos a ver el cambio de una producción manufacturera, un tanto artesanal, si lo quieren ver así, una remanencia de ello, a ya el sistema febril. Por ahí les voy a pasar una película que me gustaría que vieran, que tiene que ver con la revolución industrial, que se llama Tiempos Modernos de Chaplin. Que bueno, eso nos va a servir de puente para lo que sería movimientos obreros. ¿Sale? Pero Tiempos Modernos me gusta porque se ve ese cambio en la forma de producir. ¿Vale? Por supuesto que aquí tenemos que entre cambios sociales, cuestiones fundamentales como es el surgimiento de la clase obrera. No podemos hablar de proletariado o de obreros antes de la revolución industrial, porque esta clase social es una repercusión directa. Lo que sería equivalente a los manufactureros, trabajadores urbanos, y eso es muy distinto a los obreros. Los obreros ya es una persona que vive de su salario y que solamente está dedicado a una parte del proceso de producción. No es el artesano en la manufactura que se sabe del tingo al tango, de pieza a cabeza, como sea, realiza una silla, por ejemplo. El obrero no, el obrero es más específico. ¿Sale? También vamos a ver, por ejemplo, una cuestión de desarraigo. Estamos en la que los empresarios, para poder dominar los procesos de producción, tienen que quitarle los medios a las comunidades campesinas y a los talleres, porque eso implica que el empresario tiene el control de los medios de producción y por lo tanto reduce a esos sujetos a un mero salario. El que yo tenga, por ejemplo, la propiedad con el cual yo fabrico un bien, me lleva a tener mejores condiciones de negociación. Es decir, supongamos que todos nosotros armamos un negocio de, ¿qué les gusta? Repostería. Y nos va bastante bien, pero nuestra producción es limitada, pues porque somos poquitos. Y contra todo pronóstico le estamos ganando a Bimbo en el mercado de la colonia. Ya me vi. Y obviamente a todos pues, nos va de lujo. La ganancia se reparte bien porque somos dueños de lo que nos permite producir esta repostería. Llega Bimbo y nos ofrece una lana por la repostería. Si nosotros aceptamos, ya no tenemos la manera de cómo negociar, por ejemplo, un mejor contrato, elevar los salarios o las ganancias. Si nosotros vendemos, nos quedamos sin nada. Y entonces Bimbo va a tener todo el control, gracias a la propiedad, de decir, ah, mira, pues mira, soy buena onda y vas a seguir trabajando para mí, pero bajo estos términos y con este salario.
Le entras, chido por ti. No le entras, me vale. Por ahí tengo 20,000 personas más desocupadas que pueden hacer lo mismo que tú. ¿Sale? Entonces, la primera revolución industrial, exactamente, es la elevación de explotación del trabajador. Bien dicho, Alejandra. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si esto pasó con la primera, con la segunda la cosa se pone bien intensa. Va a ser del 70 al 14. Vamos a involucrar nuevos elementos tecnológicos y científicos, nuevas materias primas. Tenemos, por ejemplo, el petróleo y sus derivados, la electricidad, el gas natural, para hacer algunos ejemplos. Y esto va a permitir inventos como la bombilla eléctrica, el alumbrado eléctrico. También hay una mejoría en los transportes, los primeros automóviles, cruceros de guerra, barcos blindados. Vaya, tenemos nuevas industrias como la farmacéutica, cambia la manera de operar. Lástima que ya no tengo tiempo, pero si quieren, la próxima semana les cuento, mientras hacen el examen, cómo operaban a la gente antes de la revolución industrial. Tenemos nuevas ramas, como es el caso de la farmacéutica, la penicilina, eh, las vacunas, algunas vitaminas, analgésicos como la morfina. Vaya, el siglo XIX es el siglo también de los rascacielos. Es cuando se empieza a construir. Y eso es gracias a la obtención de nuevos materiales. Vaya, la economía se expande a tal grado que hasta el ocio se vuelve algo rentable. El ocio llega a ser aquí ya un negocio. Y de manera formal, no quiere decir que, por ejemplo, en Roma, Grecia, en la Edad Media, no había una industria del ocio. Sí, bueno, sí, sí habían actividades económicas en torno al ocio, pero no era algo, híjole, que superara las expectativas como aquí. O sea, aquí ya comenzamos a tener las primeras compañías de teatro, de cine. No recuerdo bien si Hollywood se funda en estas horas, en estas épocas. Tenemos cadenas de circo de horror hippie, perdón, de horror freaky. Ponen personas extrañas ahí en exhibición. Y la fotografía, la bicicleta, todo lana, todo lana, todo lana, todo lana. Entonces, obviamente, esto tuvo un impacto en la vida de las personas. Hay un cambio radical del modelo de vida, de aspiraciones, de ver la realidad. Y hasta la fecha seguimos con esto, ¿no? Me atrevo a decir que la revolución industrial es la cúspide, lo más alto del rollo de la modernidad. Tenemos la aparición de nuevas tecnologías, el cine, por ejemplo, la necesidad de tener un flujo constante de materias primas y la expansión de nuevos mercados va a llevar a que se dé el famoso imperialismo europeo del siglo XIX, que es muy distinto a lo que hizo Roma, a lo que hicieron los españoles, a procesos de expansión anteriores, ¿sale? Tenemos la migración, el crecimiento de las ciudades. Por ahí léanse un relato de Charles Dickens que se llama Dos ciudades, está muy padre. La generalización de los problemas ambientales. Esto no quiere decir que antes no hubieran extinciones, por supuesto que sí, pero ahora ya es algo general. Y bueno, es lo previo a lo que enfrentamos hoy en globalización. Y sí, todo esto trajo cosas muy interesantes, pero también de vida, pues, indigna para muchas personas. Así que los movimientos obreros van a ser otra de las repercusiones de la revolución industrial. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí les dejo algunos artículos. El de Félix Maximiliano, está precioso. Léanselo. Y bueno, no sé si tengan algo que comentar. ¿Qué les pareció la clase? ¿Todo quedó bien? Gracias, gracias, Muy bien, Kelis. gracias. Gracias. Muy bien. Ahí, bueno, nada más a manera de completar para que no perdamos ahí el control sobre este tema en la parte del examen. Una línea del tiempo con los principales inventos, eso
estaría de lujo, ¿no? Y vinculen todo esto con lo que ven en física, con lo que ven en química, con lo que ven en biología. Esta parte es en donde, el marco en donde se está desarrollando la teoría de evolución de Darwin, las leyes de genética de Mendel, los modelos atómicos de Bohr, por ejemplo, está ahorita el de pasteles de pasas, me parece que es de esta época. Ya, bueno, hasta el final los primeros estudios en cuanto a radiactividad. O sea, aquí se mete con lo que ven en esos temas, ¿no? Entonces, gracias por venir en viernes, que bueno, fue creo que el día más taquillero de la semana. Le agradezco muchísimo, no es competir contra alguna salida, ir a un bar, reunión con los cuates, o ya mínimo pasarla bien en casa. Es muy difícil en viernes, en la noche de edad, pero bueno, se dio, muchas gracias y ya nada más queda lo del examen. No sé si tengan alguna otra duda respecto a cómo viene la siguiente semana, lo de esta propuesta de la asesoría con Claudia, de cómo está más o menos la dinámica. Ahí sí se deciden eso, sí avísenme lo más pronto posible para que yo le pueda confirmar y bueno, que haga su espacio en su agenda y los vea. Probablemente sean con estos mismos datos los de acceso. Yo le voy a prestar la cuenta Zoom. Es que no tiene que haber nada más. Ahí no habrían complicaciones. Más es cosa de que ustedes si se avienten, que armen la vaquera, los que puedan, y bueno, con eso ya tendrían un plus. ¿Vale? No, nada referente a eso, referente al examen de simulación. Lo que se pueda. Les digo que ahí la meta son juntar entre todos 350. Nada más Ok, profe. nada más que les digo, mándenmelo a mi cuenta, que se diga Claudia, y cuando yo vea que se juntan los 350, aprovechando que ahorita mi cuenta está en ceros, pues ya se lo mando a ella para amarrar ese negocio, y bueno, ya sería bien qué horario. Les recuerdo que me dijo que podría ser sábado de noche, 3, 4 de la tarde, 5, ahí habría que ver, o lunes después de las 3. Entonces ahí si se quieren aventar el maratónico puede ser de 6 a 8, de 3 a 4. Traten de llegar a un consenso porque aquí la idea es de que sea un horario en el que la mayoría pueda, ¿no? Y sí, le voy a pedir que grabe la sesión, aunque más bien la idea es que el diálogo ya sea directo entre ustedes y ella, no que ella propiamente dé clase. Y se les agrada su trabajo y se dan las condiciones, ya muy aparte es que decían por ahí pactar un mini cursillo de biología de química. Es muy buena, es muy buena. ¿Va? Entonces, bueno, yo cuando ya esté habilitado los exámenes, para que se lo puedan descargar, no pasa de mañana. Es más, si ahorita me agarra el insomnio, eso es lo que voy a hacer. Y por consiguiente estén pendientes, por favor, del grupo. Nada más, nada más, nada más. Bueno, pues les agradezco mucho y nos vemos el día lunes. Estudienle bien. Bien sencillo, cotorro. ¿Va? Descansen, bonito fin de semana. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, profe. Bye. Igualmente. Bye.